La primera vez que escuché hablar de prostitución tenía 10 años. La voz de un periodista informaba sobre una calle del centro de Bogotá. El televisor mostraba las imágenes que una cámara oculta había grabado desde el interior de un carro. Casas sombrías pasaban rápido de un lado al otro de la pantalla en medio de la oscuridad nocturna. Al fondo de las imágenes se veían varios corredores en los que mujeres oscuras, desdibujadas, se mantenían de pie junto a rejas iluminadas tan solo por la tenue luz amarilla de algunos faroles. De repente una voz gritó: «¡Éntrense putas que las están grabando!» y las mujeres del video corrieron a esconderse. Comprendí en ese instante que ellas tenían algo que no podía grabarse, algo por lo que corrían y se escondían. Fue así como conocí la prostitución en Bogotá a finales del siglo XX. A esas mujeres las llamaban las enrejadas, prostitutas que ejercían de puertas para adentro. La legislación del momento determinaba que las actividades comerciales de alto impacto debían localizarse en ciertas avenidas comerciales principales, pero lejos de la vista del público. Por eso, ellas estaban tras las rejas de puertas y ventanas donde la gente no podía verlas, pero podían trabajar. Este párrafo que acaban de escuchar es el párrafo inicial de un texto que yo escribí para la revista Karma, que se llama El Santa Fe, una historia de judíos, comercio y prostitución. Del año pasado, cuando surgió la oportunidad de escribir en la revista Karma y de empezar a ser parte del comité editorial de la revista Karma, pues el tema de la revista era la oscuridad. Y entonces empezamos a pensar con Felipe Rodríguez, el director de la revista, que podía ser una buena idea hablar de esta historia del barrio Santa Fe y de la prostitución y de los grupos de personas trans que trabajan y que viven en el barrio Santa Fe. Y pensamos que era una buena idea conectar esta historia del barrio Santa Fe con la revista Karma. Entonces yo empecé a hacer este ejercicio de reescribir un poco una historia que yo ya había escrito muchas veces, porque esta investigación que he hecho sobre el barrio Santa Fe y la zona de alto impacto, pues estuvo publicada en un libro que salió, hay un artículo que salió en un libro que compila crónicas del curso de crónicas del año 2015. Ahí hay una crónica que yo hice cuando me empecé a salir con mi amigo Willy a vender dulces con una chaza. Nos hicimos como un ejercicio de convertirnos en chaceros y en vendedores ambulantes y salir a vender en la noche en el barrio Santa Fe, y de eso salió toda una crónica histórica. Hay muchos párrafos de este último texto que yo compartí con este texto final, y también pues yo empecé a escribir sobre el barrio Santa Fe en un blog una vez hace mucho tiempo, para un blog de ciencia ficción en el que trabajaba, paradójicamente, para el que escribía. Y entonces este artículo era como una posibilidad de resumir esta idea del barrio Santa Fe, de un barrio que pues por muchos años yo caminé, un barrio por el que muchos años yo rumbié, barrio por el que muchos años yo almorcé, comí, desayuné, visité, un barrio sobre el que por muchos años yo hice investigación, leí, consulté tesis, consulté libros. Es un barrio y una zona, la zona de alto impacto, que para mí tiene un valor muy especial porque yo he decidido denominarla como un territorio frontera. Entonces, voy a leerles otro párrafo que tiene que ver con eso, con el asunto de los territorios frontera. Y entonces, mi idea en este podcast es poder conectar dos textos con otro texto diferente. El primer texto del que les estoy leyendo aparte es el texto sobre una historia de judíos, comercio y prostitución en el barrio Santa Fe. El segundo texto del que les voy a contar un poquito, y que les voy a leer y el que les quiero contar algo, es La Primavera Trans, que es una entrevista que hicimos con Felipe Rodríguez, a los miembros de la red comunitaria y a un artista colombiano que se llama Tomás Espinosa, que vive en Berlín, y de todo un proceso que ellos han hecho y cómo yo logré de alguna forma cumplir un sueño que fue poder conversar con las personas de la red comunitaria y poder entrar un poco a conocer a las personas de la comunidad trans en el barrio Santa Fe. Entonces, y al final quiero conectar un poquito este asunto del barrio Santa Fe, de la zona de alto impacto, con el Parque Sarmiento, que es un parque muy especial del que les voy a hablar al final. Les voy a comentar un poco, como hablando un poquito de esta historia de conexiones entre textos y el mundo de la prostitución y el mundo de las personas trans.
Este párrafo que les voy a leer está relacionado, tiene que ver con la zona de alto impacto. Para quienes no saben qué es la zona de alto impacto, bueno, creo que incluso ahora en este momento, zona de alto impacto es una denominación que creo que ya no existe. Cuando yo empecé a hacer esta investigación en el 2010, cuando empecé a leer sobre el barrio de Santa Fe y la zona de alto impacto en el 2010, resulta que yo entendía y lo vi por muchas partes que solamente había una zona legal en donde se podía hacer ejercicio de la prostitución en Bogotá y esa era la UPZ 102, que empezó a funcionar como zona de alto impacto en el año 2000, más o menos entre el año 2000 y el 2001, pues esa historia está escrita en este texto, también se puede recopilar de textos de la alcaldía, pero entonces yo después empecé a leer sobre esto y lo que yo entendía al principio era que la zona de alto impacto era una y que el resto de zonas de prostitución en Bogotá eran como zonas de tolerancia, o sea, zonas donde se ejercía, donde había ejercicio de la prostitución, pero no era legal. Y luego me di cuenta, en este momento, como a modo de anotación, que las zonas de alto impacto en Bogotá son muchas. Aquí les voy a leer una nota inicial que está en el texto en el primer texto de la revista Karma, que es el de comercio, y dice así: las hay en el barrio Santa Fe, fue la primera y es la más visible, aunque una modificación al plan de ordenamiento territorial en el decreto distrital 469-2003 reglamentó zonas especiales de servicios de alto impacto, que ahora se llaman CESAI, que incluyen los usos ligados a la prostitución y actividades afines. Estas zonas se localizan en Bosa Central, Álamos, Corabastos, Los Alcázares y Venecia. O sea que ese fue uno de los descubrimientos que yo hice el año pasado, leyendo para actualizar esta historia de la zona de alto impacto. Y es que en Bogotá no solamente hay una zona de prostitución legal, sino que hay 6, casi que están distribuidas por localidades. Y entonces hay zonas en Bogotá en las que se puede hacer el ejercicio de la prostitución, y aunque la más conocida, digamos así, la más visible es la del centro, el barrio Santa Fe, pues hay otras localidades. Pero cuando yo empecé a hacer esta investigación, yo genuinamente pensaba que este lugar era un lugar único, y creo que lo sigo pensando por las características del lugar, yo pensaba que la zona de alto impacto era como un lugar único y especial que había en Bogotá. Y ya les voy a contar un poco por qué y por qué le di esta denominación de barrio frontera. Entonces dice: para mí, así como para muchos otros artistas, la SAI contiene algo particular que produce fascinación. No es solo la presencia de interminables filas de mujeres vestidas con atuendos exóticos o semidesnudas, ni la fuerte presencia de los establecimientos de rumba más visitados y mejor arreglados de Bogotá, al mismo tiempo que comercio informal, indigentes y comunidades marginales que transitan en medio de la basura. En mi caso, la fascinación viene también de la calidad que le ha otorgado la SAI al barrio Santa Fe de ser un territorio frontera. Cuando hablo de territorio frontera, me refiero a los espacios situados entre realidades geográficas, culturales y sociales distintas. Gloria Anzaldúa denominaba esos territorios borderlands. En sus escritos se refería al espacio geográfico existente entre México y Estados Unidos, ese territorio que ella llama una herida abierta, donde el tercer mundo choca contra el primero y sangra. La Borderland es un tercer país que ha crecido y se ha formado como una urdimbre entre una herencia cultural indígena, mexica y azteca, una herencia española traída por los conquistadores y una herencia anglo de los actuales dueños blancos del territorio en Estados Unidos. Pese a no estar entre dos países distintos, la SAI podría pensarse como un territorio fronterizo que surge desde el choque de dos realidades distantes que han encontrado una intersección allí. El negocio concentrado de la prostitución, sus negocios conexos, su crecimiento acelerado y la inmigración que atrae, y el Santa Fe como un barrio central y tradicional de Bogotá, poblado por familias con una herencia cultural y arquitectónica particular. Entonces yo, cuando empecé a trabajar con el barrio Santa Fe y cuando empecé a plantearme como una especie de investigación, yo empecé a pensar que me parecía muy interesante hacer como esta analogía o esta comparación entre lo que era el barrio Santa Fe con estos territorios borderlands de los que hablaba Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa se situaba como una escritora que era mujer, pero que era lesbiana, pero que era mexicana, pero al mismo tiempo chicana, texana,
que además había vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, entonces ella hablaba como de esos territorios, como dice el texto, que eran heridas abiertas, donde no existían, no había la posibilidad de que existieran identidades fijas, sino que cada persona estaba como en unos procesos de identificación muy fuertes con muchos de los actores que estaban luchando, digámoslo así, por el territorio. Entonces yo empecé a pensar en esta misma idea de Glorian Saldúa de las Borderlands o el territorio de frontera y empecé a pensar en que la zona de alto impacto y el barrio Santa Fe han sido y se han considerado, que puede considerarse más bien como un territorio de frontera. Este fue como un concepto del que yo hablé en un texto que presenté por primera vez para una ponencia en una universidad, la Universidad Autónoma aquí en Bogotá. Y entonces empecé a pensar en este concepto del barrio de Santa Fe como un territorio frontera, en el que además estaban tomando mucha visibilidad actores con los que yo siempre quise hablar y a los que yo les hice como una cacería muy larga por mucho tiempo, pero no pude. Yo empecé a escribir en el 2010. El texto de el libro de Idartes, el de Bogotá cuenta historia de a pie, salió publicado en el 2015. Después de eso yo seguí como escribiendo ponencias, pero siento que hubo como una especie de decaimiento de la investigación porque además me dediqué a otras cosas, a trabajar en la universidad además. Y en ese momento, hubo un momento en el que yo ya pensé que este tema no me iba a dar para más. Yo ya había decidido como que no quería seguir hablando ni escribiendo sobre el barrio Santa Fe y sobre la zona de alto impacto, porque siento que era, porque siento que sigue siendo un tema muy pesado. Hablar sobre este tema de la prostitución y de la legalización, caminar por el barrio Santa Fe sigue siendo como un tema muy complejo. Entonces, yo como que decidí dedicarme a otras investigaciones, dedicarme a otras cosas y paré un poco el asunto de hablar y escribir sobre el barrio Santa Fe. Pero el año pasado, bueno, en el 2019, no, en el 2018, surgió en la Escuela Colombiana de Ingeniería la revista Karma. Felipe Rodríguez, que es el director de la revista, tuvo esta idea de la que hemos estado hablando mucho últimamente, que era la idea de hacer una revista de investigación en arte, pero que surgiera desde un lugar un poco paradójico que era la Escuela Colombiana de Ingeniería, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a dictar un curso que se llama Arte y Ciencia, era pues una lectiva de la escuela y empecé un poco como a acercarme a Felipe y me di cuenta en un momento porque José Camilo Vázquez me lo dijo, que tenían una convocatoria para escribir textos sobre fronteras, sobre el tema de la revista Karma, de la revista Cero, era el tema de los límites. Entonces yo pensé que era muy buena idea escribir un texto sobre los límites de la localidad de Kennedy, del proceso de la localidad de Kennedy que ya habíamos hecho, que habíamos trabajado en el 2016. Entonces yo me sentí a escribir sobre la frontera de la localidad de Kennedy, la frontera histórica, la frontera política, la frontera administrativa, la frontera literaria, la frontera de conocimiento de la localidad de Kennedy. Y allí, si quieren consultar la página de Karma, es karmajournal.com. Y en el número 0 de la revista Karma salió el primer artículo que yo escribí para Karma, que fue Una ciudad dentro de otra, siguiendo el límite de la localidad de Kennedy. Y bueno, esa fue como mi primer aporte a la revista Karma. Fue una experiencia muy interesante porque era participar por primera vez en una revista, hablando específicamente de un trabajo que habíamos hecho con Sin Sala, Espacio Taller de Montaje, con el colectivo Sin Sala. Y bueno, a partir de ahí empecé como a trabajar un poco más con Felipe, a conocer un poco más a Felipe, a empezar a comprender cómo era que había surgido la revista. Y al año siguiente terminé haciendo parte del comité editorial con José Camilo Vázquez, con Felipe Rodríguez, con Santiago Rodríguez, con personas de la editorial de la escuela y en ese momento fue que entonces me di cuenta que había la oportunidad de poder publicar un artículo relacionado a la historia del barrio Santa Fe, que fue el que yo escribí, duré escribiéndolo como una cosa así como un mes, me senté como a escribir cosas que yo ya había querido decantar y hacerme preguntas sobre la zona de alto impacto y esos territorios frontera. ¡Marcha atrás! ¡Yo marcho! ¡Nos queremos vivos! ¡No más persecución policial!
Cuando ya estuvo terminado el artículo de la historia del barrio Santa Fe y de la zona de alto impacto, el artículo del comercio y la prostitución, pues Felipe me contó que había tenido acceso a unas fotografías de los transinflables. En ese momento yo no tenía mucha idea de lo que eran los transinflables. Y entonces, pues nos habíamos reunido algunas veces, como con el comité editorial, y Felipe me había contado, habíamos visto las fotos, pero yo no tenía mucha idea de qué era exactamente lo que había sucedido. Entonces estaba la posibilidad de escribir algo sobre esos transinflables, de escribir como una nota sobre lo que fueron los transinflables, pero para mí en ese momento no estaba muy claro. Yo no tenía como mucha idea de qué era eso. Tenía las imágenes en la cabeza, había visto las fotografías y empecé a buscar como que era lo que había, como que era lo que estaba pasando con esos inflables de color negro y las fotografías en blanco y negro que tenía Felipe guardadas en un computador y como que no había mucha seguridad de lo que iba a pasar. Y el año pasado resulta pues que llegó el 5 de marzo. El 5 de marzo fue, creo que fue el 5 de marzo, la marcha trans. Y yo había estado como intentando acercarme de nuevo a la red comunitaria y había estado intentando volver como a caminar con Marco y con William en el barrio Santa Fe y habíamos estado dando vueltas, pero yo no sabía muy bien qué era y yo seguía a la red comunitaria en Facebook. Yo ya, por ejemplo, hacía muchos años que había ido al barrio Santa Fe a conversar con Diana Navarro. Diana Navarro me recibió en su casa y conversamos un rato sobre la historia del Santa Fe. Yo había leído mucho sobre ella y tenía como muy claro la agencia y el liderazgo que había tenido Diana Navarro en como en la constitución de la zona de alto impacto en el año 2000 y en el año 2001. Y yo conocía el caso de Diana porque, porque había estado viéndola en redes y caminando por el barrio, alguien me había dicho en alguna entrevista, alguna persona me dijo que hablara con Diana Navarro, que Diana era negra, marica y puta, como ella se denomina. Entonces fui a conversar con ella, me recibió. Fue una entrevista muy particular, desafortunadamente ese audio desapareció con el daño que tuve en el computador hace 2 años. Hubo algunas cosas que no pude volver a recoger, que no pude recuperar. Y esa entrevista fue una de esas. Pero resulta que, bueno, yo había hablado con ella y había conocido como, hablé con ella, conocí la historia que ella me contó, que es una historia como muy amplia. Y en ese momento también había estado como caminando, intentando llegar a la red comunitaria. Y en un punto, alguien em, me llevó a la red comunitaria. Yo fui, toqué la puerta porque sabía dónde era. Ángel nos recibió, Ángel está incluido en el artículo del que seguramente les voy a contar una parte. Y Ángel nos dio el teléfono de Yoko Ruiz, que era la directora de la red comunitaria, que es la directora de la red comunitaria en este momento. Y yo anoté el teléfono, pero la verdad, no tenía como ninguna, como ninguna razón para llamar a hablar con Yoko. Pero pues de ese primer encuentro que hice acompañando a una persona que necesitaba hablar con alguien de la red comunitaria, grabé el teléfono y en un momento resulta que ya me encontré con Felipe hablando después como en el segundo semestre del año pasado y me dice Felipe que por qué no escribo, por qué no hacemos una entrevista, por qué no hablamos con la gente de la red comunitaria y, y hagamos la historia de las fotografías, que hagamos un texto para las fotografías, porque las fotografías eran verdaderamente impresionantes, eran las fotografías que ya no solamente recolectaban los inflables negros del año 2017, 18, sino también los rojos del año 2019. Entonces, yo me acuerdo que yo me senté en la oficina con Felipe a conversar y Felipe me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y yo le dije, yo creo que tengo en mi teléfono el número de la red comunitaria, llamemos. Y, y nosotros ya habíamos tenido una primera entrevista con Tomás Espinosa. Tomás Espinosa es como el artista que vino con la idea de hacer los transinflables, con otro compañero de él, un artista también que se llama Arthur Van Balen, y ellos dos vinieron acá y nosotros tuvimos una conversación con Tomás y Tomás nos recomendó en la red y entonces yo tenía el teléfono de Yoko en mi teléfono. Y resulta que nos sentamos con Felipe una noche en la oficina y,
Y llamamos a Yoko. Y Yoko de primera nos contestó. Esto para mí es algo de esas cosas que uno podría considerar como un milagro porque desde que conozco a Yoko y desde que he conversado con Yoko, a Yoko nunca le ha servido el celular. Nunca le ha servido el celular siempre está dañado, ella siempre se le pierde o algo sucede con el celular, desafortunadamente, pero ese día que yo necesitaba hablar con Yoko para que ella nos recibiera en la red comunitaria, nos contestó y ese día nos dieron una cita y ese día fuimos a la red comunitaria, nos abrieron las puertas, estaba Alexa tu fantasía, estaba la madre Marta, estaba Yoko, estaba Joana, estaba Ángel y ellos con todo el cariño del mundo nos empezaron a contar qué era lo que había sucedido con los transinflables rojos y los transinflables negros. Nos contaron toda una historia, hablamos un montón sobre la red comunitaria, hicimos la entrevista y les voy a leer como un par de párrafos que salieron en el artículo de Karma, que es el artículo de la primavera trans. La idea es leerles como un par de párrafos para que se animen a ir a la red comunitaria, para que se animen a ir a Karma a leer el artículo y para que luego pues podamos seguir conversando sobre estas cosas. Pero entonces, este artículo empieza de esta manera. Tomás Espinosa conoció la red comunitaria trans en 2015. Quería hacer una instalación en el barrio Santa Fe. La idea era construir un glory hole hecho con espejos de 220 por 170. Para esto, se puso en contacto con las chicas trans de la red porque sentía que el espejo tenía una relación muy fuerte con su cuerpo. Es deseado y amado por ellas mismas, pero a su vez, para poder llegar a ser un cuerpo verdadero necesita ser operado, destruido y reconstruido. Es un cuerpo deseado en secreto por sus clientes y rechazado hipócritamente por ellos mismos. Es violentado, golpeado, negado y asesinado. Está en constante escrutinio y en reiterado rechazo. Durante 4 noches completas estuvo el Glory Hole en las calles del barrio. La experiencia fue tan poderosa que Tomás y las chicas de la red decidieron seguir trabajando juntos. Esta es la introducción, es como el primer párrafo del artículo de la red comunitaria, que sería muy chévere que lo revisaran, pero el artículo lo que cuenta es cómo empezaron a surgir estos inflables gigantes desde el año 2017. Y desde ahí como que pues Tomás apareció también en nuestras vidas y de ahí pues como que comenzamos a hablar del arte que ellos hacían sobre los inflables allá en Alemania, de su trabajo, de la exposición que tenían con arte en Berlín y nos mostraron como estos inflables tan chéveres que hacían y pues entre todo un grupo de gente que vino acá, de artistas, comunicadores sociales, chicas trans de todos los lugares de la ciudad, eh, fotógrafos, modelos, personas de otras ciudades comenzaron a llegar y como que wow, comenzaron a unirse. Y nosotras veíamos como que bueno, eso no está solo y solo era como por redes sociales que comenzamos a hablar un poco del tema y de hacer la primavera trans y de hacer una marcha como más grande del movimiento trans porque veíamos que de verdad no se estaban parando bolas y no estaba funcionando nada, ni organizarnos, ni tanto Una protocolo, anécdota muy especial era nada, que yo, sino era como un desgaste. yo antes de hacer la entrevista, antes de ir a reunirnos con la red comunitaria, había visto una convocatoria que habían hecho las personas de la red comunitaria en Twitter y en Facebook que se llamaba Yo Marcho Trans, que era una invitación a una marcha. Yo había escuchado que la gente de la red comunitaria estaba haciendo como unos encuentros los viernes. Yo había escuchado sobre eso, pero no sabía exactamente qué estaba pasando. Siempre había querido ir. Había invitado a Marco, pero era como los viernes a las 4 de la tarde. Había visto que Matilde Guerrero lo estaba publicitando. Había visto que gente estaba haciendo como este run run sobre estos encuentros, pero no había ido, no me había como decidido a ir. Y esta vez me di cuenta que había la convocatoria para Yo Marcho Trans, y entonces le dije a Marco que fuéramos. Era las 6 de la tarde, 5 de la tarde, algo así, y llamé a Willy, y Willy dijo que sí, que fuéramos, y fuimos con Marcela. Y nos fuimos los cuatro para esta marcha, para esta convocatoria, este encuentro. Y cuando llegamos lo que habían eran tres inflables rojos
traslúcidos gigantes que estaban allí puestos. Y había un montón de gente, lo que según dicen son como 2.500 personas. Y a mí me sorprendió porque yo me sentí muy interpelado porque cuando los vi y cuando empezamos a caminar por el barrio Santa Fe y cuando la gente empezó a gritar y a bailar y cuando empezamos a detenernos enfrente de ciertos puntos y las personas empezaron a hablar sobre personas que habían muerto, porque una de los motivos de la marcha era recordar un poco y nombrar y poner unas placas en puntos donde mujeres trans o personas gay no se habían sido asesinadas, pues sentí que estaba escuchando una historia que yo quería escuchar, estaba siendo testigo de una historia de la que yo quería escribir y me sentí súper emocionado porque con la revista Karma se me estaba dando la oportunidad de tal vez de llegar a conocer a las personas de la red comunitaria y lo logré de pronto. Después fue que me reuní con Felipe, llamamos a la red, estuvimos en la red, fuimos varias veces a la red comunitaria, y vimos el documental de la marcha trans, de la primavera trans, y entonces yo empecé a transcribir esas entrevistas y empezamos a trabajar como construyendo el artículo y la entrevista, y fue algo muy emocionante porque siento que cumplí o que cerré en cierta forma un ciclo que fue el de empezar a conocer el barrio Santa Fe hacía muchísimos años, el de haber ido a ciertos bares a conocer y a ver cómo era la vida de las personas trans que ejercían prostitución. Empecé a caminar a través del barrio Santa Fe para conocer cómo eran y luego, después de 10 años o 9 años, logré llegar a hablar, a escribir este artículo que es el de describir el proceso creativo y artístico de las personas de la red comunitaria trans. Y para mí eso fue como cumplir un pedacito de sueño. Y eso fue muy bonito y ha sido como un trabajo muy chévere. Y en este momento siento que aprecio mucho la amistad de las personas de la red comunitaria, de Yoko, de Joana Pérez, Catalina, de Daniela, de todas las personas que están ahí. Y de ser un poco testigo de un trabajo de gestión cultural y de gestión política que ellos están haciendo para el reconocimiento de los derechos de las personas trans y el reconocimiento de las personas que ejercen prostitución en el barrio Santa Fe. Y eso yo pienso que hay ahora que tenerlo muy en cuenta porque estamos en medio de la pandemia y ellas están ahora haciendo un trabajo absolutamente encomiable y es un trabajo necesario, que es el de conseguir medios para que las personas que ejercen prostitución también puedan estar encerradas como el resto de nosotros en casa, pasando la pandemia, porque desafortunadamente, bueno, las prostitutas si no trabajan no tienen cómo sobrevivir. Y entonces en este punto yo quería un poquito como reconocer esa labor que están haciendo y también reconocer la labor que han hecho solicitándole a la alcaldía de Bogotá y al gobierno nacional y a la policía que cesen con esta medida del pico y género, que cesen y que puedan ser entrenados los miembros de la fuerza pública y los miembros del gobierno para respetar la vida de las personas trans. Y yo pienso que eso es una cosa que hay que seguir haciendo. Y en ese sentido reconozco el trabajo de la red comunitaria trans, de las personas trans en Bogotá, porque siento que han pasado de ser una especie de comunidad históricamente violentada a convertirse en lo que para mí es un caso de gestión humana, gestión de cultura para salvaguardar los derechos de personas en Bogotá, especialmente de las personas trans, de las personas no binarias, de las personas homosexuales, de los maricas, de todas esas personas que no son o no somos parte de la heterosexualidad ni de el mundo blanco privilegiado, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí, a mí me gusta mucho reconocer el trabajo que hacen. Y es un trabajo que, paradójicamente, está centrado en el barrio Santa Fe, en la zona en la que fue la primera, creo yo, y en una de las zonas, en una de las zonas una de las zonas que son consideradas por los bogotanos como más peligrosas en Bogotá, que es la zona de alto impacto en el barrio Santa Fe. Luego de haber, este año hemos hecho muchas cosas. Este año batallamos, yo creo, más Felipe y Santiago Rodríguez más que nadie por la impresión de la revista.
Y yo creo que uno de los encuentros más entretenidos que tuvimos este año fue la posibilidad de haber llevado a la biblioteca de la Universidad José Tadeo Lozano a los miembros de la red comunitaria y también tuvimos otro encuentro con Arversus, que estuvo muy interesante. Fue algo súper chévere que la Universidad Jorge Tadeo Lozano nos hubiera dado la posibilidad de conversar dentro de la biblioteca de la Tadeo con los miembros de la red comunitaria trans, con los miembros de Arversus, que son espacios de gestión de cultura y de vida y son también espacios de crítica. Versus un espacio que hace una muy necesaria crítica al mundo del arte y a la sociedad bogotana como tal. Y en ese año, el año pasado en octubre tuvimos la posibilidad de conversar con ellos allá y tuvimos la posibilidad de llevar el nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería de la revista Karma de 418 y nuestros nombres propios a que fueran a conversar en este espacio, que era un espacio netamente académico. También nos invitaron a la emisora de radio de la Tadeo, que fue un encuentro muy chévere porque estuvimos en radio hablando entre Karma, la red comunitaria, y las personas de la radio de la Tadeo sobre los transinflables y sobre todo esto. Y sobre todo ese proceso de construcción de cultura que ahora se ve, que nos hemos dado cuenta que es muy necesario, es un proceso completamente necesario, ¿no? Entonces, bueno, ese momento fue como muy chévere porque logramos llevar a estas personas a que conversaran en el Tadeo y en ese momento empecé a escuchar otro run run, que es lo siguiente que les voy a contar, y un par de párrafos de otro texto que les quiero leer. Es profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas. Parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver el grupo y, de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es, noche tras noche. El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad, un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles, pasean su hechizo por la boca del lobo frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe, para devolver la primavera al mundo. Este texto es el primer párrafo del libro Las Malas de la autora argentina Camila Sosa. Camila Sosa Villada es actriz, yo creo que es vedette, Camila es escritora, estudió periodismo y el año pasado este libro de Las Malas se convirtió como en uno de los libros más famosos y yo había estado escuchando que había un libro escrito por una mujer trans, una travesti argentina y este año conversando con Marco decidimos como que lo íbamos a leer y yo lo compré y empecé a leerlo en enero y sentí cuando empecé a leer este primer párrafo que había encontrado un punto en común entre lo que era el barrio Santa Fe y la zona de alto impacto y Las Malas de Camila Sosa. Y Camila Sosa, que era este espacio frontera donde está localizado, de donde surge la vida de estos personajes absolutamente fantásticos y mágicos, pero muy reales. Y empecé a pensar en este concepto de espacio frontera otra vez, porque como ya les había contado, cuando yo empecé a hablar sobre el barrio Santa Fe y la zona de alto impacto, empecé a pensar que el espacio Santa Fe era un territorio de frontera y de ahí partió como mi pesquisa de investigación. Yo empecé a pensar en una pregunta fundamental para hablar sobre el barrio Santa Fe y era que el barrio Santa Fe es un espacio frontera en el que conviven la vida tradicional de un barrio del centro de Bogotá, el comercio tradicional y el negocio de la prostitución y donde surgen, por ejemplo, la agencia de las personas trans. Y entonces y mi pregunta siempre fue, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las dinámicas y prácticas que surgen en ese espacio frontera
que está entre el barrio Santa Fe y en la zona de alto impacto. Y entonces cuando me encuentro con este libro de Camila Sosa, cuando empiezo a leer esta novela de Camila Sosa, me doy cuenta que tal vez estoy encontrando un lugar similar, solamente que este lugar me lo cuenta Camila Sosa a través de una novela. Y ella dice que el Parque Sarmiento es este escenario dantesco, ese es como este infierno dantesco. Camila Sosa empieza describiendo el escenario y el escenario es el Parque Sarmiento, es este espacio que está en medio de la ciudad, que se convierte como en este territorio también fronterizo del que surgen unos personajes muy especiales que son los personajes de la novela de Camila Sosa, pero que además también me he dado cuenta, escuchándola, por ejemplo, hablar en la TED Talk que hizo, que está en YouTube, o conversando con ella, o leyendo el libro, me he dado cuenta que existe también para ella este escenario frontera, este lugar fronterizo que está lleno de árboles en el que surgen estos personajes como en la mitad. Algún día tal vez, si tengo toda la fortuna, voy a ir a conocer el Parque Sarmiento porque pienso que así como el barrio, pues Camila cuenta que ya desapareció en la novela, una de las partes finales, lean la novela porque es buena, dice que el parque se llenó de luz, que antes era un lugar bastante oscuro y luego se llena de luz y los travestis que trabajan allí dejan de tener ese lugar como en el que cual pueden estar como un poco escondidas y trabajar y el barrio y el parque se convierte como en un parque normal ya en la noche por toda la cantidad de luz que existe, pero yo siento que en Camila también encontré como ese espacio frontera en el que surgen estas dinámicas y estas prácticas tan complejas y tan extrañas como son las que surgen, como las que surgen en el barrio de Santa Fe, pero lo que a mí me ha gustado tanto, lo que me gustó tanto del libro de Camila Sosa es que el libro también es un libro bastante paradójico en la medida en que cuenta historias muy duras, cuenta historias muy pesadas. Yo creo que lloré muchísimo leyendo Las Malas de Camila Sosa. A pesar de eso lo recomiendo porque para mí fue como lograr encontrar ese testimonio que tanto había estado buscando en el barrio de Santa Fe, el testimonio de las personas trans, de la historia de las personas trans que yo aún quiero seguir recopilando, pero esto Camila me lo contaba en forma de novela y me hablaba, por ejemplo, de la tía Encarna o del brillo de los ojos, o me hablaba sobre todas las amigas y las compañeras y las personas que están allí, que han ejercido prostitución y que están inmersos dentro de una dinámica que puede ser muy pesada, pero que al mismo tiempo les ha permitido constituirse como sujetos de derechos y que les ha permitido constituirse como sujetos de defensa de la vida, que es lo mismo que ha sucedido con las personas en el barrio Santa Fe, con las personas de la red comunitaria o con las personas que han hecho agencia desde la comunidad trans. Entonces, yo siento que mi interés en este podcast era narrarles un poco el trabajo que hice, que estaba haciendo durante muchos años con la investigación con el barrio Santa Fe, pero también con este encuentro tan fantástico que es, y que si tenemos más suerte va a ser el encuentro con Camila Sosa para la Feria del Libro. Y entonces, pues les dejo un abrazo, les agradezco a todos quienes me escuchan por escucharme. Los invito a que sigan escuchando. Yo soy Sergio Enciso. Un abrazo muy grande para todos.